Hola Esteban, estoy muy emocionado de platicar contigo. Bienvenido al podcast. Hola Fran, gracias por tenerme, encantado. Gracias a ti por el tiempo. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Cuéntanos cómo nace Senda VC. Sí, quizás comienzo por contarte un poco acerca de mí, quizás eso es como un buen background. Soy colombiano y llevo en los Estados Unidos más o menos 26 años. La mayor parte de mi carrera y tiempo en Estados Unidos ha sido como emprendedor. Mi primera compañía fue en el sector financiero, se llamaba Verification Bureau y la vendimos a LPS, que era una división de Fidelity, que es el proveedor de servicios y tecnología más grande para el sector financiero en el mundo y pues transa en la bolsa de Nueva York. En esa compañía lo que hicimos fue automatizar todos los procesos de verificación de información, yendo desde verificación de ingresos, identidad, activos, para la gente que estaba solicitando créditos. Y digamos que ahí fue la primera vez que entendí que había una oportunidad gigantesca de transformar industrias tradicionales. Y también desde muy pequeño siempre había estado muy ilusionado de emprender, porque desde que estaba muy chico, no sé, tenía 6 años o algo así, escuché una historia de un minero que vivía en Colombia en 1940 y ese minero un día dijo, pues quiero cambiar mi vida, quiero darle un nuevo horizonte y oportunidad a mi familia. Y se montó en un avión, llegó a los Estados Unidos sin saber inglés y poco a poco pues fue aprendiendo acerca de la nueva cultura, aprendió inglés, se consiguió un trabajo en una compañía en el sector de manufactura y eventualmente subió, digamos, la escalera corporativa y llegó a ser un ejecutivo y ese minero pues fue mi abuelo. Él después volvió a Colombia y comenzó o arrancó su primera empresa habiendo aprendido todo lo que aprendió en Estados Unidos. Entonces el tema de emprender siempre estuvo como quien dice en mi sangre y siempre tuve la visión de hacerlo. Eh, entonces, construyendo sobre todo eso, em, decidí después de la experiencia de Verification Bureau que si tenía la oportunidad era lo que iba a hacer para el resto de mi vida. Estaba buscando otras oportunidades después de haber estado, digamos, la empresa que nos adquirió, con LPS y Fidelity por unos años. eh, y lo que me encontré era que me gustaban más las ideas de otros fundadores que las mías. Y pues terminé convirtiéndome en un inversionista sin quererlo. Siempre fue muy orgánico, y lo que me llevó a hacerlo fue como de una forma donde se alineara con mis intereses y mis skills, que era tratar de hacer, digamos, una cantidad de proyectos relativamente limitados. O sea, hoy lo llamo un portafolio concentrado. En ese momento yo decía, no quiero estar trabajando en 20 cosas, quiero estar involucrado en 3 o 4 y siempre muy activo, donde a la final yo fui el primer cheque de muchas de estas empresas y le dedicaba quizás más tiempo que la plata que estaba invirtiendo. eh, y terminé realizando 8 inversiones, de las cuales 3 fueron o tuvimos, digamos, un exitoso. Y eso me dio la convicción de decir, ok, de pronto, además de querer hacerlo, de pronto puedo ser bueno en esto. Y en el 2016 decidí dedicarme a la parte de inversión full time, en ese momento a través de otro fondo que cofundé que se llama Las Olas y estábamos enfocados en el sureste de Estados Unidos. Ahí estuve casi 6 años invirtiendo como GP, y aprendí un montón. Y bueno, a la final eso me llevó a querer buscar una oportunidad, digamos, más amplia, no solamente limitándome al sureste de Estados Unidos o a una estrategia regional, sino a invertir basado, digamos, en ciertos intereses y tesis de inversión que me llamaban muchísimo la atención, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Entonces, hoy en día Senda se enfoca en industrias tradicionales, em, invirtiendo principalmente en software y AI en esas industrias tradicionales y priorizamos 3 sectores. Decimos que invertimos en la transformación de movement of money, goods and data.
Entonces eso naturalmente nos lleva a invertir en fintech, nos lleva a invertir en supply chain y logistics, en temas relacionados con data y la intersección de todos esos tres. Invertimos cheques desde 500,000 hasta 1,5 millones, desde día cero hasta pre-Series A es como el entry point, y después de ahí seguimos haciendo inversiones subsecuentes, pues sin ninguna fórmula o ninguna preconcepción, más que todo invirtiendo en las compañías que estén teniendo mejores resultados. El resto del equipo, eh, digamos que complementa las habilidades mías. Chaitan y Evan vienen de Twilio. Ellos fueron em, ejecutivos, digamos, desde la serie A, básicamente, que ayudaron a construir los equipos de producto y go-to-market, que llevaron la compañía a través del IPO. Y desde ese punto de vista, pues mi background es más como generalista, emprendedor, con un bent técnico. eh, y Evan es un experto en producto, Chaitan es un experto en go-to-market. Entonces ahí complementamos los tres pilares, digamos, críticos de cualquier compañía early stage. Y luego tenemos a Jeff, que se encarga de toda la parte de research. Lo que hacemos es combinar todo ese background de, digamos, operadores y founders con una perspectiva, eh, digamos, de lo que está pasando en el mercado, aplicando frameworks similares a los que aplicábamos como founders, como Customer Discovery, Customer Development, pero más desde el punto de vista de desarrollar tesis de inversión. Y luego está Sol, que maneja toda la parte operativa. Entonces, somos un equipo pequeño, 5 personas. Como digo, cubrimos Estados Unidos y Latinoamérica, y pues con un foco muy refinado en ciertas áreas dentro de esas industrias tradicionales. Qué interesante historia, Esteban. Me quiero remontar un poquito hacia Verification Bureau, ¿no? O sea, esta experiencia, haber fundado esta empresa desde cero a ser adquirida. Hoy, si le pudieras dar un consejo a un emprendedor o si tú mismo decidirías en 2024 arrancar una empresa, ¿qué harías diferente? Te puedo decir lo que funcionó y lo que no funcionó. Y bueno, y de ahí podemos, digamos, hablar un poco de cuáles podrían ser como aprendizajes. Em, lo que mejor funcionó en Verification Bureau fue saber alguien que alguien no sabía. Y era de que ese problema eh, era, como quien dice, una bomba de tiempo, porque antes de la crisis financiera, los bancos no verificaban la información como la verifican hoy en día. O sea, había cierta regulación, por lo menos en Estados Unidos, que requería que verificaran cierto porcentaje de sus portafolios de crédito, pero era más algo aleatorio. Y la realidad es de que, digamos, los bancos están aprobando créditos con identidad falsa, con ingresos falsos, y sus mecanismos de verificación no eran realmente efectivos y eran muy manuales, muy lentos. Entonces, yo creo que ese insight nos dio una ventaja de poder construir un producto que atendiera ese problema de una manera muy efectiva, pasando de demorarse días a instantáneo, pasando de ser un proceso manual a ser, digamos, data driven. eh, y nos facilitó entrar en un mercado que desde afuera podía parecer competitivo o muy competido. Estaban pues LexisNexis, Equifax, todos estos buros de crédito y bueno, muchos otros más. Em, entonces sería como looking back, algo que fue esencial para que funcionara. Lo otro es, digamos, yo oigo a emprendedores hablar de que en la compañía somos como una familia y esto y lo otro. Siempre nos vimos como un high performance team, y siempre buscábamos la manera de benchmark ourselves against who we would consider the best, y nunca dejamos como de pensar en eso, y de buscar maneras de mejorar. Em, Inclusive hubo decisiones duras que tomamos a lo largo del camino entre nosotros como socios. Algunos se retiraron, o como founders, pero todo fue muy consciente. Em, y considerábamos pues que algo podía ser difícil y doloroso, como no tener un co-founder o como cambiar al equipo ejecutivo, pero al final, si era lo correcto para la compañía, pues lo teníamos que hacer. Em,
Y lo tercero, que va un poco en contra con lo que tú y yo hacemos hoy en día, es que no nos diluimos casi. Eh, Básicamente la compañía la hicimos bootstrap, no teníamos ni idea que era venture capital en ese momento. Y fue un poco un blessing in disguise, pero obviamente todo esto en hindsight. Pero si hubiésemos tenido la oportunidad, es una pregunta que todavía me hago, si hubiésemos tenido la oportunidad de tener VC money, crecer más rápido, hacer más cosas y de pronto gente que nos apoyara, porque la compañía la construimos desde Miami. Miami era un desierto en ese momento en términos de VC y startups. Eh, no sé, hubiera podido ser 5x 10x, o sea que depende cómo lo veas, digo más grande, 5 10x más grande, depende cómo lo veas, pues por un lado, el éxito que tuvimos fue muy bueno porque fue casi todo para nosotros, por otro lado, de pronto la compañía hubiera podido ser más grande. Em, que no funcionó, delegar ventas muy rápido, it does not work. O sea, como founder, you really got to understand the transaction de principio a fin, y quién es tu cliente y qué se necesita para que ese cliente compre. Y va a tomar más de, en mi opinión, I could be wrong, y es algo, digamos, un poco general, pero digamos, en ese caso, nos tomó 15 clientes para llegar a entender realmente cómo vender de la forma más efectiva posible. Eh, Pasamos por varias personas en ventas, eventualmente cuando lo desciframos, digamos que fue mucho más efectivo. Eh, el proceso. Por otro lado, em, creería que, digamos, hubo varios productos que desarrollamos que podían resolver un problema, pero no era necesariamente el problema más importante del cliente en ese momento. Entonces, como que puede ser fácil get too busy work como para decir que we're innovating and we're developing new products. Pero al final es como que si no es el problema más importante de ese cliente, eh, ya lo tienes cuesta arriba. Entonces, después de cierto momento decidimos desechar todo eso, refinar el foco y como que solamente eh, desarrollar cosas que tuviéramos suficiente evidencia de que era mission critical para ese cliente. Entonces, un poquito un rant, pero no sé si eso era como, si eso te da un poco como de background de lo que funcionó y no funcionó. Súper. Hablaste un poco del tema de Miami, ¿no? Estás basado en Miami y cuando arrancaste en Miami casi no había nada. Hoy se ve a Miami como este puente entre Estados Unidos, Latinoamérica. Hay cada año es el VC Latam Summit. O sea, ¿qué tiene de especial el ecosistema allá? ¿Y tú qué has visto pues, estando ahí tu día a día? Sí, o sea, Miami, en mi opinión, lo que tiene de especial es Miami, que es un sitio espectacular para vivir. O sea, el clima 9 meses del año es espectacular. Eh, para alguien de Latinoamérica es, digamos, como que lo mejor de todos los mundos, porque tienes tu cultura, tienes todo lo que te gusta como latino, pero también estás en Estados Unidos. Eh, en términos de el ecosistema de tecnología, sin duda, digamos, ha dado unos pasos gigantescos en los últimos 4 años. Creo que COVID fue como un gran catalizador para que mucha gente conociera Miami y se vinieran acá, les gustara. Probablemente, no sé, 7 de 10 todavía están acá. Otros no se aguantaron el calor en el verano y se fueron. Em, pero yo creo que como cualquier buen vino, hay que esperar a que se madure un poco más. Eh, a veces Miami tiende a ser overhyped, y yo creo que eso puede ser pues normal en cualquier nuevo ecosistema. A la final la gente se emociona y sobredimensiona las cosas, pero yo creo que falta un tiempo. O sea, en Miami le faltan cosas como tener un buen hub de talento técnico, eh, como lo puede tener, digamos, el Northeast. O sea, hay muchas buenas universidades que producen talento, como hay universidades en California.
pero lo que contrapesa eso es todo lo que dije antes, y eso invita a que mucha gente migre a Miami, y creo que eso es lo que ha venido pasando. O sea, hay segundos o second time founders que se han venido para acá por temas personales, y eso y han traído el talento con, digamos, que ellos tienen en su network. Grandes empresas también, digamos, se han mudado a Miami. Entonces, creo que hay que darle un tiempo a que algunas de esas oportunidades o compañías maduren y hayan grandes éxitos acá, y eso genere ese círculo virtuoso, ese ciclo virtuoso. Pero vamos por buen camino. Simplemente es tiempo lo que falta. Ya que estamos contrastando Miami con el resto de ecosistemas, ¿cómo contrastas ya un poquito en un nivel más grande? O sea, Latinoamérica y Estados Unidos. O sea, invierten desde Senda en empresas tech de US y empresas tech de la TAM. ¿Qué diferencias has visto ya sea en founders, en el ecosistema como tal, en otros fondos, en salidas que hay, creo que es muy grande? Entonces, ¿cuáles han sido estos principales contrastes que has encontrado? ¿Y qué le falta a la TAM para llegar a esta maduración también que hablas como que le falta a Miami, esta maduración de la TAM a nivel ecosistema tech? O sea, yo creo que cada ecosistema tiene su propia identidad y su idiosincrasia, y lo más importante es no tratar de volverse como otro ecosistema, sino saber realmente cuál es esa identidad, esa idiosincrasia, y construir sobre ella. Casi que ser orgulloso de be who you are, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México, mi observación es de que es un ecosistema bastante integrado, es un ecosistema, digamos, donde si hay emprendedores que están en supply chain tech, tiende a haber mucha colaboración, o en fintech, o digamos en distintas industrias, hay mucha apertura, inclusive de los que están en later stage, ya que la ganaron y no sé qué, a los que están comenzando. Eh, y eso a mí me parece súper positivo, porque a la final todo ese conocimiento y todo ese camino que ya se ha recorrido, facilitarse a los que, a los que están comenzando, o sea, va a ayudar a todo el mundo. Entre más éxito haya en un ecosistema, pues más gente se va a beneficiar. Eh, por el lado, digamos, de oportunidades, em, como, digamos, suele pasar en cualquier ecosistema que está comenzando, así es Miami todavía a cierto nivel y fue en un momento. em, Creo que, digamos, los inversionistas que están participando en fondear startups han tenido que madurar en su manera de pensar, y creo que todavía, digamos, eso está en curso. Sin querer decir que no hay excelentes inversionistas en México, los hay, pero estoy hablando a nivel general. Eh, y me refiero más que todo, digamos, a la manera de trabajar con founders, a la manera de cómo participar en los cap tables, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, como es hoy en día, ese gap es casi que pequeño, no existente, a como quizás pudo ser hace 4 o 5 años. Entonces, no estoy queriendo sonar negativo, creo que ha habido una transformación gigantesca en la región, sobre todo en los últimos años que hubo tanta inversión. Em, y creo que ahora el reto para todos, pero quizás aún más para Latinoamérica. Y cuando hablo de Latinoamérica, solo para calificarlo, me refiero más que todo a México, Colombia y en cierto nivel Brasil, porque es donde, digamos, estamos mayormente activos. Eh, Creo que el reto más grande es cómo ser exitosos con tasas de interés en los Estados Unidos al 5 y 6%, donde el costo de capital se incrementa dramáticamente. Los VCs ya no están borrachos pagando series A, series B, series C a 100 y 150 veces revenue. eh, y realmente en la región como tal, los fondos que hay que puedan liderar una serie A, una serie B son dos, de pronto tres. Entonces, eh, ¿cómo ganar en un mercado donde el capital es bastante limitado? Eh, y bueno, son retos que van surgiendo, pero esa sería mi respuesta. ¿Ahí qué le dices a un LP que está entrando a Venture Capital, teniendo las tasas de interés en Estados Unidos 5 o 6%, en México es el caso, también está más de 11%?
O sea, ¿qué le dices a un LP que quiere entrar al activo de VC si tienes este activo súper seguro que la tasa de interés es, pues, digamos, garantizada, el riesgo es mucho más bajo? Y la pregunta que yo le haría a un LP es, ¿por qué quieres entrar en VC? Porque si la respuesta es porque me quiero ganar el 20% o 30% en un año, comparándolo con una inversión relativamente líquida, como puede ser un US Treasury, o totalmente líquida, perdón, como un US Treasury, eh, estás comparando peras con piñas, o sea, nada que ver una cosa con la otra. La razón de invertir en VC es porque quieres generar retornos eh, excepcionales sobre periodos de tiempo muy largos, porque digamos que la maduración de una inversión de venture capital, para que llegues a ver retornos del 20-30% te puede demorar 15 años, 10 a 15 años. Pero una vez te montas en ese tren y digamos tienes una estrategia, es multigeneracional. Entonces, esa es o sea, no, si lo vas a comparar con un bono de 3 o 6 meses o de 5 años o lo que sea, pues digamos que en este momento en Estados Unidos en particular, los bonos de 10 años están out of whack, pero esos son temas puntuales. No siempre va a haber una oportunidad de poner a generar dinero líquido al 5 o 6%. Em, y lo que le diría es, sin duda, this is a people business y, o sea, tienes que escoger a los mejores. No hay otra. Así como un VC tiene que escoger a los mejores founders, un LP tiene que escoger a los mejores GP, y si te equivocas ahí, ya perdiste. No hay nada que hacer. Desde Senda han invertido en varios fondos de VC. ¿Cómo hacen el assessment de estos fund managers? Por ejemplo, veo en su portafolio que tienen tanto VCs como en la TAM, como es el caso de Marathon. O sea, ¿cómo hacen el assessment de estos GPs en los que estás invirtiendo? Solo para, digamos, dar un poco de contexto a esas inversiones en fondos, algunas de ellas son personales. Y nosotros somos el segundo LP más grande del fondo, o sea que además de ser un vehículo donde manejamos plata de terceros, pues digamos que estamos invirtiendo en nuestro propio dinero también. Y la razón de invertir en otros fondos es realmente estratégica para complementar, digamos, network o conocimiento en ciertos mercados o sectores que nos llaman la atención y también como una forma de aprendizaje. Em, entonces, ¿cómo hacemos el assessment? Pues comenzando por lo que te dije antes, being a people business, we focus on the people. ¿Y qué es lo que queremos ver? Queremos ver gente que tenga una ventaja competitiva en la estrategia de inversión que quieren incursionar. Y eso puede venir de distintos, digamos, matices. Em, y por otro lado, pues, digamos, entiendan realmente cuál es el negocio de Venture Capital, eh, y nos convenzan de que hay un compromiso, de que va a ser algo que van a hacer por mucho tiempo. Porque sobre todo hace 5 años o 6 años, pronto menos, 3 años, VC estaba de moda, ser VC era cool, no sé qué, todo el mundo se estaba metiendo en VC, eh, y digamos, eso está representado en la cantidad de nuevos fondos que fueron formados, eh, pero ahora creo que va a ser la prueba ácida. De aquí adelante, los próximos 5 o 10 años, pues va a ser un negocio muy distinto a lo que era antes. And you really gotta be good to succeed. Entonces, eso es un elemento muy importante. Y mucha de esta gente que invertimos no fue que nos mandaron un pitch deck, los conocimos, invertimos a los 3 días. O sea, duramos un tiempo llegando a saber realmente de qué estaban hechos y para bien o para mal, pues bueno, decidimos invertir. Y hasta ahora eso ha funcionado relativamente bien, ha cumplido con los objetivos. ¿Cómo es la estrategia de Senda a nivel construcción del portafolio? Hay dos elementos que veo diferente a otros VCs. Una es este portafolio concentrado, de lo que tengo entendido, de 2 a 4 inversiones al año. Y por otra parte, esto que justo platicamos de la estrategia de fund of funds. O sea, cómo ven como el retorno hacia largo plazo, ¿no? Porque pues, desde mi perspectiva creo que la estrategia de invertir en otros fondos, no sé, ahí creo que tener tu fund returner puede estar más complicado de alguna manera, digamos, no van a ser tus outliers como una startup de crecimiento, digamos, así lo van, no sé cómo lo veas tú, y también la parte de portafolio concentrado. ¿Cómo es esta construcción del portafolio de Senda? Sí, es una buena pregunta y quizás para aclarar aún más.
Em, las inversiones en fondos son relativamente pequeñas. O sea que Senda realmente el fondo de inversión es enfocado en su mayor parte, casi que en su totalidad, en invertir en compañías. Em, Estas inversiones en fondos son estratégicas y varias de ellas son, digamos, con fondos de otros vehículos que hacen parte del umbrella de Senda, pero no necesariamente del fondo de inversión en el cual invertimos en compañías. Entonces, digamos, dicho de una forma más sencilla, son casi que dos estrategias relacionadas pero independientes. Entonces, ahora, tu segunda pregunta en cuanto a la construcción del portafolio del fondo core de Senda, eh, la razón por la cual tomamos una posición de invertir con mayor concentración es principalmente eh, porque creemos que es la única manera de llegar a generar outsized returns, digamos, con mayor probabilidad. Estamos tomando riesgo de concentración, digamos, un contraargumento es, bueno, pero you need more shots on goal y no sé qué, tú oyes a los VCs hablar de eso. Eh, y eso puede ser cierto, pero ese no es el juego que estamos jugando. Nosotros no estamos tratando de crear un índice del VC market, estamos tratando de encontrar oportunidades, digamos, diamantes en bruto y own as much as we can of them. Entonces, el downside puede ser más alto, pero yo sé que no voy a perder más del dólar que estoy invirtiendo. El upside es asimétrico eh, porque si tenemos, digamos, mucho ownership de una compañía muy exitosa, probablemente solamente esa inversión eh, le puede, puede devolver el fondo varias veces. Entonces, es la filosofía. ¿Por qué nos sentimos, bueno, nunca estamos cómodos? Ese es el punto. It's an uncomfortable place to be in, pero ¿por qué tomamos ese tipo de riesgo y cómo lo mitigamos? Lo mitigamos enfocándonos en ciertas áreas donde tenemos experiencia operativa, donde tenemos un network para identificar las oportunidades antes que otros y quizás hacer un diligence bastante exhaustivo. Y por eso complementamos todo eso con research, en donde estamos desarrollando conocimiento y, como dice mucha gente, a prepared mind antes de hacer las inversiones. Em, Whether we'll be right or wrong, te diré en 10 años, hasta ahora ha sido la estrategia que a mí personalmente me ha funcionado en todo lo que he hecho a lo largo de mi carrera. ¿Cómo haces el assessment sobre el ownership que quieres tener en estas empresas? ¿Cuánto buscan generalmente y qué tan sensibles son a, si no, no sé, en una ronda que llega a estar bastante competida y bueno, el ownership que te puede dar el emprendedor es tanto? Generalmente queremos tener suficiente ownership para que con nuestra inversión podamos tener un 10x return con un exit de $200 millones o menos. Y si llega a ser un billion dollar company, pues vamos a devolver el fondo más de una vez. Eso es como así el shorthand. Ahora, eso no es una regla escrita en piedra, o sea, depende de la compañía, depende de la situación. Y no vemos como que, si yo no logro tener ex ownership en mi primer cheque, entonces ya no. A la final hemos logrado tener el ownership que queríamos en 2 rondas o en 3 rondas y y la manera como inclusive hemos tenido super prorata en rondas que han estado 3 veces suscritas. Y nuestra filosofía ahí es que si logramos entrar al cap table, es más importante que tener ese ownership día uno, porque le vamos a demostrar a los founders el valor que podemos traer a la mesa y de esa manera vamos a poder, digamos, abrir la oportunidad de comprar más acciones, sea bien en rondas subsecuentes o inclusive a veces entre rondas. Em, pero digamos que en general sí tenemos ciertos parámetros y tratamos de tener high single digits a double digit ownership. ¿Qué valor traes a la mesa como VC? O sea, creo que es algo que se habla mucho como este value add, pero ya cómo lo tangibilizas ya estando en el cap table. Expresado de la forma más sencilla es ayudarle a los founders a los que invertimos a resolver problemas para los cuales no hay playbooks. Eso es lo que hemos hecho siempre como operadores. Y no es que vamos a ir nosotros
hacer el trabajo por ellos. Obviamente eso no tiene sentido, pero es ser un thought partner en ese proceso de tomar decisiones. Y creemos que el impacto que podemos tener en esas decisiones eh, hace la diferencia, y cuando los founders lo ven, digamos que ahí es cuando empiezan a abrirse esas oportunidades de poner más dinero, etcétera, etcétera. No es porque sepamos algo que ellos no sepan, no es porque seamos más inteligentes que nadie, simplemente nuestra mentalidad es de operadores, no de inversionistas. Y eso es algo que creemos fielmente, de que para tú ser un successful early stage investor, eh, more times than not, si tienes esa mentalidad y esa experiencia, you're going to be more helpful to the founders than if you don't. Sin querer decir que es la única manera, pero más veces que no creeríamos o creemos que eso es, eh, sí, o sea, que va a ser más efectivo. Específicamente, ¿cómo le ayudamos a founders? Digamos que nos enfocamos en las tres áreas pilares de, digamos, llegar a product market fit, que son, um, am I building a product people want? Are we effectively selling that product? And are we building the right team that can help us get to the next stage? Em, no somos una aceleradora, no somos YC, eh, pero digamos que operamos de una forma bastante hands-on, y donde los founders nos pueden llamar en cualquier momento y tener una sesión y hablar de esas tres cosas, o alguna otra, digamos, que sea como el showstopper. Esteban, mucho se habla sobre esta tendencia de que los VCs tienen ya sea un MBA o Kaufman Fellows. Tú eres un Kaufman Fellows. ¿Qué valor te ha traído haber sido parte de este programa hoy a tu carrera como VC? No tengo un MBA. De hecho, yo soy un college dropout, y eso me ha y eso me puede haber limitado un poco al no ser el Stanford grad que los amigos lo están llamando a decirle: "Estoy arrancando una compañía en AI y quiero que inviertas". A mí me ha tocado pelear un poco más, estar en el deal flow, pero hoy por hoy lo estoy, thankfully, sin estar cómodo. We're always nervous that we're gonna miss, the next great deal. Pero para responder tu pregunta, en términos de Kaufman, Kaufman ha sido, de alto impacto para mí, precisamente por esa razón. Digamos, como no estuve en una universidad, de cierta manera suplementó ese gap que podía haber, digamos, en términos de tener como un network que se pareciera al de una universidad, en este caso, pues enfocado 100% en VC. Eh, y a la final te diría que el valor del network de Kaufman es gente que está aprendiendo a tu mismo paso, gente que está más adelante que tú, y poder tener una conversación 100% honesta y saber que vas a recibir feedback 100% honesto, así sea duro y no lo que quieres oír. Em, por el lado de qué es lo que más me ha ayudado a ser un VC, honestamente, haber sido founder y seguir de vez en cuando y de cuando en vez cofundando compañías. Yo creo que that's what keeps me sharp in between the ears, en términos de nunca perder el norte de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, y, eh, digamos, tener como más contexto y mayor conexión con los distintos problemas que pueda estar afrontando un founder, y saber cómo ayudar. Esteban, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Dale. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? El impacto que pueda tener AI, Machine Learning en industrias tradicionales. Creo que hay una oportunidad gigantesca, y ahí creo que donde va a venir the next trillion dollar company. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de venture capital en Latinoamérica? Bajaría los impuestos. ¿Generalista o especialista? Especialista. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager? Focus on the founders. Ignore everything else. Por último, ¿cómo ves a Senda dentro de 5 años? No muy distinto a lo que somos hoy, quizás con un poco más de dinero under management, eh, pero creo que
siempre manteniendo el foco en encontrar los mejores founders en los sectores que nos apasionan y donde tenemos conocimiento y lo podamos aplicar. Y digamos que a la final no queremos ser una empresa corporate de VC o un fondo corporate de VC. Queremos mantenernos small and nimble. Esteban, disfruté muchísimo platicar contigo. Muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas felicidades por todo lo que has hecho desde Senda y por lo que siguen haciendo por el ecosistema tech, tanto en Estados Unidos como en Latam. Igualmente, Fran, felicitaciones por el podcast. Muchas gracias.